la invitación, la distinción y la calidez con la que los doctores Pérez y Rodríguez me aceptaron en esta y me propusieron para cerrar las jornadas. Hoy en la mañana hice un cambio, un viraje de lo que había ideado en la Ciudad de México, y entonces, bueno, la doctora Rosario Mendoza me pidió que empezáramos directamente con un video del estreno del trabajo que fue una tesis doctoral de la UNAM. Si queremos comenzar, por favor. No hay imagen. Mi trabajo doctoral fue una tesis que se llamó Relectura y reelaboración del drama per música Montecuzoma II de Antonio Vivaldi, una visión desde Mesoamérica que confronta al eurocentrismo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la ópera. La ópera fue un fenómeno que se produjo en la aristocracia florentina a finales del siglo XVI para divertimento de las clases pudientes. La camerata del conde Bardi, empezaron a experimentar con el recitar cantado. Entonces eso deviene bueno, porque los poetas producen textos para ser musicalizados y tiene un impacto que ni ellos mismos se imaginaron que iba a tener en la psiquis colectiva. Entonces, en muy poco tiempo ya el drama florentino se lo apropian las cortes italianas, surge una escuela romana, los romanos aportan, por esta cuestión vaticana, aportan vetan a las mujeres en los escenarios, y entonces ellos aportan a los castrados, a los niños, y ya que se convierten en las grandes estrellas de la ópera barroca. Y después en Venecia surge el fenómeno más interesante, porque en 1637 tiene lugar la primera representación pública que se cobra, ya se vuelve un espectáculo comercial, y son los venecianos los pioneros, como parte de un proyecto de rescate de la economía, porque los venecianos estaban en un declive ya en el siglo XVII, estaban en un declive espantoso. Se habían quedado a la saga de todas las rutas de India, y se quedaban a la saga. Sus barcos pues, no tenían ni la velocidad de los galeones españoles, ni la potencia, se quedaron nada más como observadores del fenómeno. Y cómo sobreviven a su crisis económica prostituyéndose. Entonces vienen ahí la creación de casinos, prostíbulos y casas de ópera. Era una oferta turística para todos los que iban a Venecia, que iban a jugar, iban a los prostíbulos y para terminar la jornada iban al teatro de ópera. En los teatros venecianos surge, el primer piso se llamaba el Pepiano, y ahí se ubicaban las prostitutas, y en los teatros tenían lugar las contrataciones. A ese nivel, el asunto los cruceros de la época. Entonces, los temas de las óperas que eran, pues ya mitológicos, hubo muchas variantes, la ópera seria, la ópera cómica, y los venecianos tuvo 14 teatros activos al mismo tiempo. Y alrededor de 1600, ahí surgen los modelos de lo que va a ser la estancia italiana, que son los teatros que conocemos, la forma de herradura, y son los que tenemos. Bellas Artes es una copia de la ópera de París, que a su vez fue una copia de uno de los teatros venecianos florentinos. Entonces, el indígena específicamente es abordado en la temática operística alrededor de 1650 y por los ingleses. ¿Por qué? Se hicieron una ópera de tal William Davenant que se llamaba La crueldad de los españoles en Perú, y era una ópera donde, por supuesto, la historia la torcían de manera absurda para justificar su propia guerra contra los españoles. Y entonces, ellos son los salvadoreños que llegan a Perú a liberar a los indígenas de este yugo espantoso. Y ese es más o menos el tenor de las óperas sobre los indígenas. Hay muchas, sobre Montezuma hay dos inglesas también, son las pioneras, que no lo mencionan específicamente, pero aparece como un personaje que está al servicio de los incas y que va entre México y Perú. Una sarta
de aberraciones históricas, pero eso fue cerrado en los teatros ingleses. Después, Vivaldi es el pionero, no sabemos por qué, cuándo, pero Vivaldi compone en 1733 una ópera que se llama Moctezuma. Él es el autor de la música, él se basa en un libreto que hizo Alice Chus, un cura también veneciano, y el libreto, bueno, pues es apologético, no hay confrontación, es una comedia, no hay tragedia, no hay muerte. La metáfora de la unión de los dos mundos se consigue a través de un matrimonio entre una hija de Moctezuma y un hermano Cortés. Entonces, bueno, todos los indígenas se abrazan, alaban el genio guerrero Hernán Cortés y la venia de los reyes españoles, y bueno, es un gran orgullo, y eso se presentó en el Teatro Sant'Angelo el 14 de noviembre del año que les mencionaba. Tuvo un destino azaroso esta cultura, se perdió, se dio por perdida, irremediablemente en todas las biografías vivaldianas aparece como, bueno, se presentó, pero no hay partitura. Sobrevivió el libreto. El libreto fue motivo de una novela que se publicó en México en 1974, que se llama Concierto Barroco, que la publicó el escritor cubano Alejo Carpentier, y en ella él, como novelista, especula por qué diablos Vivaldi hizo una ópera sobre Moctezuma. Entonces inventa que hay un nuevo hispano que va a Venecia y que conoce a Vivaldi y que le habla de Moctezuma, y dice que es un buen personaje de ópera, y que al final hay un desencuentro porque la puesta en escena desvirtúa toda la historia fáctica, y le dice Vivaldi en la novela: no juega con la verdad histórica, lo que importa en la ópera es la ensoñación poética. Entonces, esa ha sido la tónica, la ensoñación poética por encima de la verdad histórica. Después, sobre Moctezuma se han escrito alrededor de 30 óperas, todas fundamentalmente hechas en Europa por compositores europeos. La ponen, bueno, espera, ya voy a llegar. Entonces, europeos, y por el 1847 aparecen los norteamericanos, que han hecho varias óperas sobre Moctezuma. ¿Por qué el 47? Porque estaba en la invasión norteamericana, y bueno, era otra manera de justificar, ellos ya daban por hecha la anexión del territorio, no nomás mexicano, sino continental. Es la época en que fundan en Estados Unidos el condado de Moctezuma, supeditado al condado de Cortés, en Colorado me parece que está, y su idea era precisamente, bueno, ellos adjudicaban en su capacidad que Moctezuma había nacido en ese territorio allí en Estados Unidos y que su desgracia se había producido a venir a México. De los norteamericanos, pero lo interesante del caso es que no hay compositores mexicanos que se hayan acercado a Moctezuma. Es un personaje cargado de energía y es un personaje muy cómodo para la historia oficial. Para los europeos, el buen salvaje, en el caso de la ópera de Vivaldi, se da un pobre diablo que lo mamonaba a su mujer y que al final cede ante la potencia y la habilidad de los españoles y todo eso. Entonces, bueno, la ópera, como les decía, el manuscrito se da por perdido, pero aparece en 2002, en circunstancias extrañas. Aparentemente el manuscrito de Vivaldi se extravió, sobrevivió la copia de una amanuense anónima que llega a Berlín, no sabemos por qué ni cuándo. En Berlín yace hasta 1945 en la Academia Coral de Berlín. Ahí nadie le hace caso, las óperas de Vivaldi estaban la ópera barroca en general estaba en declive. Y cuando viene el bombardeo aéreo, la Academia Coral, por orden del ministro de la propaganda de Goebbels, deciden evacuar los tesoros artísticos a zonas alejadas de la confederación bélica. El lote de 55.000 partituras estaba en la Academia Coral de Berlín, le toca el castillo de Ullersdorf en Polonia. Se pierden los rastros, aparentemente un tanque del ejército rojo pasa por el castillo de Ullersdorf, secuestra todos los cofres, se los lleva a Kiev, no se sabe por qué a Kiev en particular, pero los deposita en las escaleras del conservatorio de Kiev, estaban derruidas, reconstruye el conservatorio, los rusos muy mañosos incorporan el acervo, lo catalogan de una manera engañosa, ponen algo así como
tesoros de la literatura alemana del romanticismo para despistar a todo el mundo, y no, trofeo de guerra, no le dan parte a nada. Pero los musicólogos se preguntan por qué pasó con el fabuloso acero de Berlín, la historia más importante, obras de la familia Bach, de todo el barroco, el romanticismo, ¿no? ¿Qué pasó? No saben, búsquedas infructuosas, hasta que por ahí surge una noticia de un concierto para flauta que se estén en Kiev de Johann Christian Bach. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede llegar aquí un concierto de Johann Christian Bach? Unos musicólogos de Harvard viajan a Kiev, sobrenan seguramente allá a los bibliotecarios, tienen acceso a fondo reservado y localizan una partitura con el sello de Berlín. Viene una demanda, los rusos piden 2 millones de euros de resarcimiento en daños, los alemanes dicen, va, reconstruye una iglesia con ese dinero y regresa el acervo a Berlín. Entonces a Berlín, en 2002, un investigador alemán catalogando dice, pues aquí está, y no suena igual. Entonces, bueno, pues una gran noticia que suscitó pues, la codicia de todos los musicólogos, porque, que aquí está un pasaje novelístico, la partitura apareció mutilada. Alguien, un agresor anónimo, no sabemos quién, cuando le arrancó una tercera parte de la partitura. Entonces, forzosamente hay que reconstruirla. Se han hecho ya 5 reconstrucciones, es decir, respetando el libreto original y adoptando la música y varias partes faltantes. Entonces, ahí es donde yo, para enterarme de la noticia, digo, bueno, surgen mis cuestionamientos y empiezo, digo, ¿qué podía yo hacer en mi calidad de mexicano para empezar una idea terminal que versara sobre el derrumbe del imperio mexica desde la atalaya eurocéntrica? No era posible separar las responsabilidades para dar a Vivaldi el crédito por la música y a Giusti el descrédito por el libreto. No era prioritario elaborar la obra para que la réplica indígena sobre su propia conquista no quedara una vez más relegada. No se han relegado ya lo suficiente los indígenas como para decidirse a considerar lo que ellos y su pisoteada cultura tendrían que decir, aunque fuera un plano melodramático. No se abrió la ventana para un diálogo en el mejor de los modos posibles, es decir, teniendo al arte como desfacedor de rayos. No debía intentarse una relectura de los personajes arquetípicos de la historia de México para intentar una sanación, por mínima que resultara, de nuestras fracturas de identidad. Ante la legión de mandatarios espurios, ladrones, asesinos e ignorantes que hemos tenido y seguimos teniendo, y las consecuencias trágicas de sus mandatos, puede negarse la necesidad que tiene el país de aferrarse a una figura mítica que encarna al gobernante ideal, o sea, al guerrero sabio que hace acopio del arte para dignificar la existencia de su pueblo, o al regidor sensible que encarna los misterios de su corazón a través de la veracidad de la palabra. Pues con estos cuestionamientos dije, bueno, pues hay que hacer el libreto, y vino toda una tesis de, bueno, vamos a cambiar los personajes, vamos a devolver la identidad lingüística, que ya no se cante en italiano, que se cante cada uno en su lengua, incorporar la malinche, que habla maya, que habla náhuatl, que habla español, los españoles con su propio español del siglo XVI, y la justaposición de instrumentos musicales prehispánicos en la orquestación barroca, para buscar un diálogo de culturas. Entonces, bueno, les voy a poner ahorita una versión condensada de 11 minutos de lo que es la obra en general, cómo fue el estreno en el Teatro Hidalgo en 2009. Entonces podemos arrancar, por favor.
Jerónimo de Onca, sarmiento Zúñiga y Ginero, séptimo conde de Moctezuma. Quisiera yo ofrendaros y ofreceros la historia de los vertidos, para que podáis corregir los yerros en vuestra partitura. ¿Qué os parece, maestro Vivaldi? La historia, el final feliz. El derrumbe del imperio azteca no puede abordarse como una farsa tragicómica. No es posible que a Huitzilopochtli le llamen Huichilinos. Uy, maestro Vivaldi, que se está invocando al dios de la guerra. Sa Umberto Achianis, Huerta Sepoki Nenepi, Miklam Kopa, Taxilistli Kamumana. Shimichigwi ineli, shopihni. Kishite soki mishitin tapat. Hamumelagua. Plaplapen tenino. Mateteo, amokokwini. Atescopanis, Kasan, Kimaskapisnekis. Evocazione della Patria et Filii et Spiritus Sancti. Ente Pater Noster por haber traicionado a los cholultecos. Gracias, Padre. Sanenka, Kimo Maviskili, Tutrovan, Gabriel. Filmo Panuccini. Guarda che poi non esce la cazzata di nicchia. Il tempo cortino i dinis. Lento. Tu hai cornere qua. Che ci t'ho fatto? Perdóname, señor Da Vinci. Tenía que decirle. No veo padre, pero con aquesta lluvia del torromenidas, Keep
idioti. Tahka itse minä nukutsen johonta. Minkä kimi. Kakkutsunu kimi tocha harpaini jäteni naumakin. Vale. Pintsutsen. Jen kusta. After muerti planet clases. Vino nexpa, iya, dapat sekotlali, meklakoju. Amo sikmontal, ito ay taktokatsa. Aki topebas mi tlaksimi mi kuikata. Aja siski makasin mi kiski. Tochimatika, topautika, Tenochtitlan semancanemis. Será una jornada famosa para las Españas. Que así sea. Amo tensión sin carne chispollada. Amo tlananun kiwalitique. Aconchillauto. Tesoxochite. Anca abuela motensin con yihuelca. Otlanto con ihuicata. Dice que sois como una lluvia de flores, y que vuestra barba es hija del sol. ¿Quieres saber si las estrellas están de vuestro lado? ¡Qué pregunta tan estúpida! Apóstol Santiago, ruégote, haz que en la próxima batalla un macanazo le huele el cráneo. Hay más mezquitas aquí que en las Españas. Parece que estás soñando, es como un encantamiento de la nariz de Raola. También Silvique, Yuki, y Quincelia, y Claudia, y Huetratrani. ¿Quieres saber por qué lo tratan mal? Pregúntame por qué nos ha traicionado. ¡Compárelo! ¡Lo trato así! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? Como habéis podido ver, la mejor persuasión es la de la espada. Los diálogos son para indecisos. Cuando regrese Hernán, van a soltar a tu muerte. No creo que regrese con vida. ¡Santo Dios! ¡Hemos creado un mártir! ¡Sacadlo a la terraza! ¡Todavía les merece respeto!
nos había redimido con la cruz en el corazón y el arado en el alma. ¿Qué hicimos mal, María? Cada día miles de mexicanos huyen de las garras del hambre y de los pedernales del desprecio. Todavía seguimos apedreando a los forjadores de nuestra estirpe, sin reparar que nos apedreamos a nosotros mismos. Esa fue la versión condensada. Yo estuve de acuerdo en la puesta en escena, le hizo un director de teatro veneciano, tomó decisiones que yo no aplaudí, tuvimos confrontaciones muy serias y al final, bueno, esto fue lo que quedó como documento. Pero bueno, la ponencia se trata de la fiesta Tóscatl en su primera versión melodramática, es decir, me voy a un segmento que era fundamental en la ópera para que de ahí se desata la tragedia. El segmento operístico correspondiente a esta festividad indígena, la quinta de su calendario solar, o Xipochiltowali, fue aquel que contó con el mayor número de pedacería vivaldiana. Su inclusión obedeció a que en su última celebración, la de 1520, acaeció la matanza del Templo Mayor bajo las órdenes de Pedro de Alvarado. Ahora bien, la dificultad para recrearla, tomando en cuenta las descripciones que nos ofrecen las fuentes, según y Durán en Valencia, recibió el acto de amalgamar satisfactoriamente los extractos sonoros de acuerdo a una síntesis de los datos más relevantes o los teatral y musicalmente más efectivos del rito festivo. Si tomamos en consideración la relación temporal del mismo y sus implicaciones políticas, teológicas y militares, dicha síntesis será siempre arbitraria. Sin embargo, me preocupó por abrir un espacio privilegiado dentro de la ópera, a través del cual podrán sugerirse un sinnúmero de vertientes interpretativas. Vayamos por orden. Para fortuna de mi trabajo de elaboración, esta fiesta era de las más fastuosas dentro del calendario ritual mexica, posibilitando un despliegue inusitado de recursos escénicos. Sagún la describe como la principal de todas las fiestas, y Durán la menciona como una de las más célebres y aventajadas. Haya sido o no la preeminente, nos ofrece un retrato nítido del fervor religioso de eminente teatralidad que se profesaba en el México prehispánico. Fervor que en la mirada colérica de los evangelizadores europeos superó siempre en sacrificios y atrocidades a la cosmovisión de aquellos fueron aculturizados. Tamaña solemnidad, poseedora de una enorme riqueza simbólica de complejo desciframiento, se celebraron en la veintena de Tóscatl y sus interpretaciones, tanto antiguas como modernas, divergen en lo que concierne a su carácter estacional
y en su desplazamiento dentro del año solar. En grosso modo, la duración de la veintena, según el calendario gregoriano, transcurría del 30 de mayo al 18 de junio, aunque Durán asegura que la festividad daba inicio el 20 de mayo. Otras fuentes hablan del 23 de abril al 17 de mayo y según Michel Gaulig, transcurría entre el 3 y el 23 de mayo. Pongo énfasis en el decurso temporal, pues la parte cantada del segmento fue pensada por Vivaldi para glosar sobre la primavera y fue incluida con plena conciencia de su afortunada concordancia. En cuanto a su apelativo, el dominico refiere que significaba sequedad y falta de agua, y que le había quedado claro una vez que un informante le relató que en esa época del año se imploraba Tezcatlipoca para que les enviara lluvia, y que la expresión toscautía quería decir secarse de sed. Asimismo, Fray Diego relata que Tozcatl era también el nombre de las ollas entorchadas de maíz tierno que se usaban durante las solemnidades, y no paran ahí las discordancias onomásticas. Como quiera que sea, la posibilidad de que el pedimento de lluvias fuera el motivo prioritario de su realización me dio pie para buscar en la obra vivaldiana y en la orquestación aquí propuesta temas y sonoridades que pudieran guardar atinencia con el agua, la fertilidad, la renovación de los ciclos vitales y las ofrendas destinadas para tal fin. También en franca obviedad, para que pudiera bailarse y cantarse al son del vigor rítmico de la música del clérigo veneciano. Es de enorme interés saber que en esta veintena se designara un cautivo de cuerpos sin máculas para que fuese representante del divino de Tezcatlipoca, señor del espejo humeante, a lo largo de los 18 meses del calendario indígena, periodo en el que el elegido habría de ser educado con esmero. Se le enseñarían modales nobles y a tocar la flauta. En sus paseos por la ciudad habría de portar los mismos atavíos del dios, proporcionados por el Tlatoani, aunados a un ramillete de flores y a una caña de fumar o acáyeque. Al tocar la flauta, el pueblo acudiría a su encuentro para rendirle pleitesía, y anota Durán que, en oyendo esta flautilla, los ladrones o los fornicarios o los homicidas o cualquier género de delincuentes, era tanto el temor y tristeza que tomaban, y algunos se cortaban de tal manera que no podían disimular haber delinquido en algo. 20 días antes de que concluyera su reinado, el mancebo Oixitla recibiría 4 doncellas con nombres de diosas, Xochiquetzal, Xilonen, Atlatonen y Huixtocíhuatl, para tener con ellas conversaciones carnales, y se consigna que con su llegada sería mudado de ropajes, moriría ataviado como guerrero. Faltando 5 días para el sacrificio, el gobernante se retiraría de la vida pública e iniciaría banquetes y fiestas en diversos lugares de la metrópolis y de las riberas de los lagos. Al concluir los festejos del 4.º día, retornarían a la ciudad las 4 esposas y la comitiva, dejando solo a Ixitla con sus pajes. Llegado el último día, el cautivo habría de acatar su decretado destino, subiendo al lejano templo de las flautas o Tlapizoayan, donde los sacerdotes habrían de aguardarlo. En su ascensión, tañería hacia los 4 rumbos del universo las flautas que había usado durante el año, estrellándolas una a una contra los peldaños. Una vez en la cima, los sacerdotes se ofrendarían su corazón al sol, para rendir el cuello del cadáver y la colocación del cráneo en la panizada conocida como Zompantla. Simultáneamente, al tiempo que Ixitla llegara al sitio de su muerte, en Tenochtitlan comenzaría la segunda parte de la fiesta, dedicada esta vez, acorde con el códice florentino, a Huitzilopochtli. Para este dios habría de construirse una estatua con masa de bledos, de barato, y bien llamada Sohuani, que se montara sobre un tablado que se izaría hasta el templo a son de música y danzas. Dicha procesión caminaría sobre pecas de maguey, y los sacerdotes que la precedían habrían de incensar a Didón. Una vez a los pies del laboratorio, en coincidencia con la puesta del sol, la estatua subiría al altar para que en ella se depositaran ofrendas, mantas, joyas, copal, espigas de maíz, tamales y otros géneros de alimentos. Al día siguiente, vendría el ofrecimiento de codornices por manos de Tlatoani, quien les arrancaría la cabeza a 4 de ellas, dando el ejemplo para que murmuraran los sacerdotes y el pueblo en general. La sangre de las aves habría de derramarse sobre la estatua de Huitzilopochtli. Llegarían aún más convites para que las manceras al servicio del ídolo, para los que las manceras al servicio del ídolo habían preparado degustaciones diversas, especialmente para aquellos sacerdotes que habían ayunado en los 5 días previos.
Enseguida darían inicio a nuevas danzas donde participarían los estudiantes del Pochcali, así como los guerreros y las maceras. Todos portarían collares de palomitas de maíz como distintivos. Caída la noche y de iniciar el nuevo día, habría más bailes ya ahora por Oquixitla, el Tlacahuepan Huitzilopochtli, quien no tendría un macho bailar hasta asociarse antes de dirigirse al templo, donde seguiría la misma suerte del personificador de Tezcatlipoca. Su cráneo también se sacaría en San Pablo. Por si no bastara, vendría además una ceremonia con infantes de ambos sexos, a quienes se les llendería la piel con un pedernal de obsidiana. Entre tanto, en el patio del templo había las músicas, bailadas y cantadas, previas a que las maceras subieran a la tarde de Huitzilopochtli para brindarles cestas con tamales. Descendían las muchachas, los varones comenzarían a arrojar ramas hacia las cestas antes de correr hacia arriba para apoderarse del botín. Solo había recompensa para los 4 primeros que alcanzaran el músculo. Para rematar, en medio de una algarabía general, los jóvenes y las maceras habían de retirarse a sus casas y el convoyo dábase por concluido. Habiendo sentado esta descripción sucinta del desarrollo de la solemnidad, es hora de proceder con aquello que pude extraer para interpolarlo en un nuevo contexto melodramático. Así, pensé en el poder grado de trabajo musical con una plegaria a Tezcatlipoca que habría de enunciarse por el pueblo, en este caso por la masa coral. Al parejo de las palabras deben escucharse las manifestaciones del viento encargadas a diversas academias prehispánicas para invocar la presencia invisible de Hécate, deidad regidora del viento ligada con Yoguali en tantas ocasiones de Tezcatlipoca. La oración, ya aprobada para su puesta en escena, reza lo siguiente: Tlacatli, Toteco, Yoguali, Hécate, conceda tu corazón, esto naturalmente en náhuatl, conceda tu corazón, ten compasión, apiádate, reconoce a tu pueblo, los pobres que junto a ti sollozan. Aunque naturalmente procedías en el náhuatl original, Tlacatli, Toteco, Yoguali, Hécate, Manoso Tlacabra y Melolochi, Mashikmo Noipili, Mashikmo Tlaucolili, Mashik Mishimachili y Momasegrasi, Natoliniel 2005 y Surtinian. Con la parte del fondo sonoro que evoluciona, el rumor del viento habrá poco a poco de incorporar algunos truenos que han de preceder a los sonidos que imitan a la lluvia, consagración esencial de la fiesta que está por comenzar. Estos últimos logrados también con artefactos índoles prehispánicos. Inmediatamente después, el cautivo traerá sus 4 flautas de barro, los motivos melódicos que dispublicaría qué metamorfosear entre sacándolos, por supuesto, del corpus vivaldiano. Cabe destacar que el hondo simbolismo que tuvo la flauta o tlapitzali dentro de la solemnidad fue definitorio para el ensamblaje de los primeros motivos musicales, donde es ella la protagonista principal. Los vínculos del instrumento con las esferas gobernativas son numerosos y su papel como dándole a Tezcatlipoca a los hombres merece una explicación que acreciente la trascendencia de haberla incorporado. En los discursos de ascensión al poder contenidos en el libro sexto del Códice Florentino, las alusiones al nexo entre el mandatario electo y la flauta de Tezcatlipoca son recurrentes. En uno de estos, por ejemplo, el Tlatoani pide al señor del espejo humeante que permanezca en su estera, metáfora del sitio donde se gobierna, donde haces uno igual a ti, representante tuyo, donde te expresas, donde se habla por ti, donde haces de uno tu flauta. Y en otro leemos: amo al Señor nuestro, yo soy tu flauta arrojadiza, aún sin merecerlo. Además, habríamos de tener presente que el gobernante, al asumir el mando, se convertiría en una representación del mismo Dios, al igual que los discípulos de esta fiesta. Acerca de la posibilidad de que Tezcatlipoca estuviera ligado de manera intrínseca con la música, no sería peregrino, por todo lo que esto le añadiría de sugestivo a la relaboración, que durante esta festividad se representara el mito de creación del arte sonoro. Así lo destaca Guillermo Olivier, y la mera posibilidad consentiría que la belleza del mito encontrara una desembocadura perfecta desde la Casa del Sol, donde descenderían cantores e instrumentos hacia los mares de músicas concebidos por Vivaldi para darle fiesta, tanto a los dioses mesoamericanos como a Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Siente litúrgicamente que la idea de tomar en cuenta el origen de la música, tal como se consigue en una fuente del siglo XVI, en un documento llamado Historia de México, y como lo escribe San Jerónimo de Mendieta,
para recrear a través de los temas melódicos escritos aquí por un hombre de la verdadera fe, conjuraría la terrible prohibición de dejarles cantar a los indios sus canciones antiguas, porque todas son llenas de memorias idolátricas, ni con insignias diabólicas o sospechosas que representan lo mismo. Ya nadie podría sonar de satánico el tañido de una flauta autóctona o de un atabal de los que llaman huehuetl, si fuera un cura católico quien se encargara de deshacer, a través de su sortilegio futuro, el veto para la adoración a los dioses desterrados. La música del sacerdote italiano, así recontextualizada, podría fungir como agua bendita para la absolución de los pecados e idolatría cometidos en nuestras tierras. Veamos ahora qué músicas propongo para que Lisicla las toque con su clapichali. Asimismo se la menciona como un espécimen de flauta muy agudo, espécimen que el musicólogo Samuel Matías aseguró haber encontrado intacto en sus excavaciones, y a los 4 rumos del universo nada, donde van asociados los 3 colores, negro, azul y rojo de los distritos de Escatipocas y el blanco de Quetzalcóatl, niños que corresponden en un sentir generalizado al norte, al sur, al este y al oeste. En la partitura se pide que al final de cada uno de los fragmentos temáticos las flautas se quiebran. Valdrá la pena también tomar en consideración de una vez al resto de las obras que conforman el segmento de Tosca para tener un solo lenguaje. Bueno, este es el libreto, pues la portada que les había puesto antes. Esta, la portada antes es una ilustración de la tesis. Y esto es el cuadro sinóptico. Son 11 segmentos musicales tomados de diversos conciertos. Las tonalidades ahí están puestas. El título o qué decía la música original, que luego yo que le cambio el significado y todo se reubica. No sé si se alcanza a leer, creo que no. Bueno, con respecto a los primeros 4 fragmentos, debo confesar que me desvaneé eso para buscar una articulación convincente entre los colores, los ritmos y la música, topándome con la posibilidad de lograrla sin caer en sus subjetividades. Si el oriente o la el ámbito del alma, la luz, el fuego, la masculinidad, estaba asociada con el Tezcatlipoca rojo y con Quetzalcóatl, ¿qué música podría corresponderle? Había de considerar nada más el temperamento de los pasajes musicales según mi visión de música. Pensé en lugar entre las regiones tonales, pero me encontré que las teorías que abordan los paralelismos entre sonidos y colores no son concluyentes. Por lo tanto, me limité a tomar en cuenta el carácter armónico y temperamental de los temas, pero elegí y a considerar las pocas pistas que dejó Vivaldi sobre su función musical. De esta forma, podrá entenderse por qué el tema en mi menor lo proclamo para el sur o Huitzlampa, que es el lugar espinoso adscrito al Tezcatlipoca sur. En otras palabras, aunque el mi pueda relacionarse con el azul, su carácter cromático dentro de un fragmento musical incisivo podría sugerir el dolor del autosacrificio con puntas de magenta. Como nexo adicional, el clérigo lo escribió para flauta. Y lo mismo puede decirse sobre el tema empleado para el norte, rumbo regido por el Tezcatlipoca negro, al que se le reconoce también como lugar de los muertos con Mictlampa. El tema está en tonalidad menor y el abajo pensó para ilustrar el canto de un cardenal. No podría ser también el canto de una codorniz antes de ser estrangulado. Igualmente con el tema de los pájaros del concierto, la primavera, que resuena en el poniente lugar femenino Osihuatlampa, también relacionado con el blanco y con Quetzalcóatl, la tonalidad de mayor es a la que se le reconoce como la más brillante y virginal de todos. Además, fue el tema que nos remite con mayor prisa a la estación a medida por Vivaldi. Sobre el tema del cielo mayor, escucharon el cuadrante terrestre regido por el Tezcatlipoca rojo, basta decir que lo adopté por su índole optimista y luminosa. A esa nota musical también se la relaciona con el anaranjado. Y por provenir de una partitura escrita para un supuesto concierto para col marino de los que pudieran haber entrado los antiguos nahuas. Aquí hay un paréntesis, Vivaldi escribió un concierto para caracol, que no sabemos por qué, cómo, pero es una rareza que ahí está. Después del rompimiento de las flautas en manos de Lisicla, la escena verdadera resolver el final del sacrificio, se procede con la fiesta propiamente dicha. La primera música seleccionada para tal fin fue el coro de la ópera Doriva in Tempo, donde el Peste Rojo musicalizó versos que hablan de la renovación de los ciclos de la naturaleza y del placer que esto genera.
Aunque el texto para ser cantado en Náhuatl podría haberse adaptado íntegro, fue responsabilidad mía, junto a Rafael Tena, que hizo parte de las funciones en Náhuatl, adaptar otro que fuera más explícito en cuanto a su reivindicación dentro de la fiesta indígena. Lo que se canta es lo siguiente: el número de sílabas en Náhuatl corresponde a los versos originales del Luquín. Celebramos la fiesta, la gran fiesta tosca, hagamos de Sobral al dios Huitzilopochtli, al son de la tambora. Ea, todos bailemos hasta el anochecer, alegremos. Como podemos constatar, la pertinencia de la propuesta de Tena es certera y se inscribe íntegramente en la atmósfera profunda que se refiere en las fuentes. Continuando con la obra de la gran en cuestión, hay un interludio escrito para una mezzo soprano o contralto. En la partitura se lee que es una pastora que canta, que respetó su totalidad para adjudicárselo a una mujer de la vida alegre o aguayana, pues está documentada su participación en las fiestas indígenas. No podía haber sido de otra forma, y a Vivaldi, sabedor de su presencia en los teatros de ópera, no le habría sorprendido. Sarney incluso les dedica un espacio considerable relatando cuáles eran los alemanes de los que se valían estas malas mujeres para reclutar clientela, amén de mencionar sus afeites y maneras de aderezar. También aquí el texto seleccionado para sustituir al de Luquín fue una aportación que hice a la Limón con el flautista y nahuatlante Edith Díaz. Aquello que musicalizó el presbítero dice: ríe la colina y ríe el prado, entre violetas, lilas y rosas, y amorosas las brisas expiran alrededor. La fiel golondrina, contenta también ella, para gozar entre nosotros regresó. Y la aportación que sacamos Díaz y yo, la buscamos de los cantares mexicanos para llegar a una propuesta con el mismo número de sílabas que dice: se ejercita, inicia el canto, se esparcen flores, alegra el canto, reverdecerán las flores. Abre sus corolas las flores, con nuestros cantos se goza. Ahí anda la Florida, viene a conocer la casa del Dios. El bello pájaro roja hermosamente nos viene a cantar. Una vez concluidos los cantos, era tiempo de pensar en la danza, fusión máxima de lo divino y de lo humano, y los giros de colores sigan el mandato de los instrumentos músicos, de acuerdo a López Austin. Como requisito para su selección, había sido una música rebosante de vitalidad rítmica, vitalidad que, para mi fortuna, brota a manos llenas del genio color de Vivaldi. También había de ser una obra que pudiera estar a la altura de la fastuosidad que la fiesta tosca le exigía y que, cual digno representante de la cosmovisión indígena, pudiera sintetizar la alternancia de los ciclos vitales, de las fuerzas contrarias, de las diurnas y las nocturnas, de las secas y de las húmedas, de las masculinas y las femeninas. Había de tocarse en una fiesta sonora que sintetizara la danza de los hombres dioses que habitan en un tiempo circular. Una música, para acabar pronto, que simbolizara la existencia humana sobre los cuadrantes del mundo a través de un baile en el que habrían de reflejarse todos los mitos de la historia. A cabo de una extenuante pero gozosa búsqueda, fue seleccionado el alegre monto del Concerto per molti strumenti RB 558, su riqueza instrumental y de 11 solistas, y su implacable andadura rítmica me parecieron perfectas. Fue la obra que, en mi sentir, podía prestarse de la manera más bella para bailarse con aquellos saltos, los tosca chochorro que mencionan los fuentes, o la discusión de los coreógrafos, para incorporar la danza del maíz toscano, o monochitotopía, y las ondulaciones espeluznantes de la danza llamada tosca chochorralia, que tenía lugar frente al templo de Huitzilopochtli. ¿Usted cree que aconteció ahí, al son de la tosca chochorralia que bailaban los sacerdotes, los señores principales, los maestros del Toscano y los jóvenes guerreros, la matanza? Y otra música de Vivaldi venía secundaria. La gritería de una multitud enorme y acorralada sobre un famoso sordo que todavía, a casi medio milenio de su omisión, seguimos escuchando. Aunque la tradición no ha querido disimularse, los ímpetus del militar por su ejecución permanecen diseminando ecos cuadramajes de un árbol sideral que se nutre de sangre. En las matanzas del 2 de octubre del 68, la Tlatelolco, del Jueves de Cortes del 61, la Teatro de Chilapa. Cada una de esas ignominiosas acciones militares las atestiguamos con ojos ingrávidos, mientras nos arrastra un vértigo carmesí del que no se vislumbra la conclusión. La voz de Alvarado puede escucharse pidiendo que la carnicería inicie en el lugar de los atabaques. La contraparte musical
sea en el presto del verano vivaldiano. El soneto como que es Vivaldi sus estaciones sobre sonetos que probablemente él escribió, y el soneto sobre el que versa el presto del verano dice: desgraciadamente los temores son ciertos y el cielo truena y centellea y con granizos trunca las cabezas a los granos activos. No es verdad en los relámpagos que el cielo desencadenó en forma de serpientes estocadas para los danzantes temorosos de las filas de Tezcatlipoca. No fueron asesinadas las cabezas de esa siembra de gentes que quedó bañada en su propia sangre. Pues bueno, vamos a escuchar de qué se trata la interpretación de la fiesta en Tosca. Motolinea con 5 continentes.